Filipenses 2, 14 y 15. Vamos a leer del versículo 12. Hemos estado hablando de la comunión, hermanos. Para que yo y usted podamos tener comunión genuina como Dios manda, vamos a tener que tener comunión con Dios. Nuestra comunión más importante es con el Señor. Esa es la razón que yo les recuerdo, hermano, que no podemos tener la comunión los unos con los otros como debemos, porque nuestra comunión con el Señor no es correcta y con el Padre. Comunión quiere decir que usted busca a Dios todos los días, que usted teme a Dios y que usted anda buscando la voluntad de Dios. Es lo que Dios manda. Amén. Y comunión quiere decir que tú estás asociado con las cosas de Dios, que tú tienes las cosas en común con las cosas de Dios, que tú estás junto, estás unido cuando vienen las cosas de Dios. Quiere decir que tú estás en compañía con lo que Dios manda, estás en favor. Tú recibes consejo, tú quieres ayuda. Comunión es beneficio para la causa del Señor y para la vida cristiana. Esto es muy importante en la vida cristiana. Por eso nuestra comunión con el Señor es muy importante. Pero lo que detiene la comunión entre nosotros como cristianos son las contiendas. Son los arranques y las cruzadas que nos damos. Y no puede ver la comunión que debe ver. Fíjense lo que el Señor dice en capítulo 2 y versículo 12 de Filipenses. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor. ¿Y qué, hermanos? Quiere decir que yo y usted debemos de vivir una vida que haya un temor, un respeto a las cosas de Dios y un respeto los unos a los otros. Y que haya un temblor, que tú, aquí dice, tú tengas cuidado de lo que tú haces como cristianos, en la vida cristiana. Versículo 13, porque Dios es el que es en vosotros, produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios produce en nosotros el querer hacer lo que Dios quiere para vivir una vida temerosa como Dios quiere, para que crezcamos y estemos donde Dios quiere. Ocuparnos en lo que Dios manda. Versículo 14. Hacer todo sin murmuración. ¿Y qué dice el Señor? Si vamos a hacer algo, tener comunión como Dios quiere, si vamos a tener comunión como Dios quiere los unos con los otros, y para que Dios bendiga nuestra comunión, no podemos andar murmurando. Murmurando quiere decir que tú estás hablando de la gente detrás de sus espaldas. Si vamos a tener comunión, si yo sé que están hablando detrás de mis espaldas, no puede haber esta comunión como debemos. Yo y usted. Yo y usted. Va a haber conflictos. Dice el Señor, lo debe de hacer sin murmuración y contiendas. Recuerden que yo les dejé saber que contiendas estamos hablando de pleitos. Esa comunión, porque no está correcto, produce pleitos, produce lucha libre. Yo me recuerdo de la lucha libre de Tonina Jackson, Mil Máscaras, el Indio Mendoza, el Black Gorman. Me recuerdo de la lucha libre. Y es lo que va a haber entre los cristianos. Haciendo un guatazo, pleitos, contiendas. Porque la comunión con usted no está como debe con el Señor. ¿Y cómo piensa que va a estar la comunión entre ustedes? No trabaja. Y no nos ayuda que hablemos detrás de la espalda de alguien. Mire, si usted tiene algo que decirle a alguien, díganle en su cara. ¿Y sabe lo que va a acontecer? Lucha libre. Si no son los cristianos que deben de ser.
Yo y usted debemos ser hombres cristianos y mujeres cristianas que debemos ir a un hermano, una hermana y decir, hermana, discúlpenme, yo dije esto de usted y yo le quiero decir que estaba mal. Amén. Y Dios siendo mi ayuda, ya no lo vuelvo a hacer. ¿Me disculpa, hermana? Déjeme pensarlo. Bueno, entonces la que dijo déjeme pensarlo tiene un problema también. No lo piensas. Tú dices, seguro que sí, hermano. No hay tal cosa como el cristiano tener murmuraciones y contiendas. Y de ahí dice el versículo 15. Para que seas ¿qué? Irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de los cuales resplandeces como lumbreras en el mundo. Este mundo es perverso, hermano. Este mundo es tremendo. Pero nosotros debemos dar un ejemplo de la gracia de Dios, lo que Dios hace en nosotros, aseados de la palabra de vida. Para que se quiten las contiendas, agárrate de la palabra de Dios. Agárrate de Dios. Dice, para que en el día del Señor yo pueda gloriarme de lo que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio por vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Y yo y usted nos vamos a regocijar, hermanos, cuando tomemos en serio nuestra comunión con Dios y los unos con los otros. Qué importante es, hermanos. Qué importante es. Qué triste es, hermanos, que nosotros como hijos de Dios tengamos luchas. Qué triste es que como nosotros que somos hermanos en Cristo, estemos contendiendo, peleando, discusiones, malentendimientos, murmuraciones, y tú crees que vas a tener compañerismo con Dios. Dios no quiere eso, hermano. No quiere eso entre los jóvenes, las señoritas, ni entre los viejitos, ni entre las viejitas, ni entre el pueblo de Dios. Dios quiere no hay tal cosa como perfección, pero yo creo que yo y usted podemos ser bastante maduros para tener una comunión como cristianos se deben de tener. Y esa comunión es con el Señor. Déjenme darles otro versículo, por favor. Allí, hermanos, en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, Second Timothy, amen. Chapter 2. Versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero el fundamento, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, hay utensilios de oro y de plata, sino que también de madera, de barro, y unos son para el uso honroso y otros son para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para ¿qué, hermanos? Toda buena obra. Huye pues de las pasiones juveniles y huye pues de las desordenanzas de jóvenes. Desordenados, jóvenes desordenados. Huye tú de esas pasiones juveniles. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio invocan a Dios. Versículo 23. Pero desecha las cuestiones ¿qué? Necias, insensatas, sabiendo que engendran ¿qué? Contiendas.
no hagas preguntas necias, tontas. No hagas preguntas, no andes preguntando cosas que no debes preguntar y cosas que realmente no tienen sentido y no hay necesidad de andar preguntando. Sabiendo que engendran contiendas. Pero el siervo del Señor no debe ser, ¿qué? Contencioso, sino como amable para con todos, aptos para qué, hermanos, enseñar y sufrido, que con mansedumbre corrige a los que se qué, mansedumbre, corrija a los que se oponen. Y si quizás Dios les conceda que se arrepiente para conceder la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de Él. Si no nos cuidamos, hermanos, el diablo, como hablé hoy en la mañana, ¿qué hizo el diablo en el jardín? Hermanos, hizo que hubiera contienda entre Dios y su creación. Y esa contienda, hermanos, como dice aquí la palabra del Señor, hermanos, nos aclara. El diablo nos pone un lazo, hermanos, y nos agarra contiendas, hermanos. Son lazos que el diablo pone, hermanos, para que tú andes en contienda. Es como tener un pitbull, hermanos, si lo traes aquí. El diablo te trae y dice, órale. Y de repente alguien se te viene, usted se le echa. Usted le echa. Uno de ustedes son puros pitbulls, hermanos. Uno de ustedes son chihuahuenos, hermanos. Sí, chihuahuas. Uno de ustedes son, yo no sé qué serán, Great Danes o yo no sé. Pero los tienen que traer el diablo. Hazte para atrás, hazte para atrás. Échate. Ya, párale. No. Ahí mantiene esa pelea porque mañana viene otra vez. Órale. Y el diablo pone lazo, hermanos. Y pone contienda. Y un espíritu tan malo que afecta a nuestra vida cristiana. Tanto en un joven, una señorita, que el diablo es bien astuto para poner contienda en nosotros. Y quita nuestra comunión dulce con el Señor. Y no nos ayuda a vivir como Dios quiere. En esta noche, Dios quiere que las contiendas que hay entre nuestras vidas, en nuestro hogar, entre los hermanos, entre personas que usted ha tenido buena comunicación, ahora es una contienda. Dios quiere que eso salga para que usted pueda conocer la bendición de una comunión con Dios. Déjeme darles otro versículo. Proverbios 13:10. Proverbios 13:10. Proverbios 13:10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está ¿qué? La soberbia. La soberbia es que a mí no me van a decir nada. Yo no me voy a dejar. Yo tengo boca para defenderme y hablar. Puede ser que no fui a la escuela, pero no soy un tontito o tontita. Soberbia concibe la contienda. Pero déjame dar otro versículo, capítulo 15 y versículo 18. Aquí de Proverbios. El hombre iracundo promueve contienda. Dice, pastor, ¿qué quiere decir iracundo? Iracundo quiere decir el hombre enojado. Iracundo quiere decir alguien que anda enojado. Va a producir contienda. Y no solamente va a producir contienda, mas el que tarda en ¿qué, hermanos? Airarse, apacigua la rencilla. Fíjense dos palabras. Iracundo
y rencilla. Tú andas enojado con todo mundo. Te enojaste con nuestro hermano, te enojas con todos. Muchos de ustedes se han enojado con la esposa y cuando llegan aquí están enojados con los hermanos también. ¿Qué culpa tienen los hermanos porque usted escogió esa mujer? Y hay muchos de ustedes, hermanos, muchas veces usted viene aquí a la iglesia, hombres andan todos molestos. Y aquí una de ustedes, hermanas, andan bien molestas. ¿Y quién escogió ese hombre que la molesta a usted? Que todo el tiempo enojada. Y se enojan con todos. Y la Biblia dice, más, hermanos, el que tarde en airarse, dice la palabra del Señor, apacigua la rencilla. Rencilla significa aparta que anda disputando o discutiendo. Apartas que quieres defender tu causa. Rencilla quiere decir que tú ya no vas a andar juzgando. Rencilla significa que tú ya no vas a andar castigándolos. Voy a castigar a esa hermana, ese hermano, lo voy a castigar. I'm going to get back with him. I will get back with you. I'll get back at her. Y las contiendas vienen porque no hay una comunión con Dios como se debe. Capítulo 17 y versículo 14. Amén. 17, 14. El que comienza la discordia es como quien suelta ¿qué? Deja pues la contienda antes que se ¿qué? Enrede. Cuando te agarra ese espíritu de contienda, te agarra, te amarra y te amarra y te amarra, hermanos. Y andas contencioso. Y Dios dice, no puede haber comunión cuando es como soltando el agua. ¿Cómo la puedes detener? ¿Cómo la puedes agarrar? No puedes. Y tú no puedes controlar la discordia, el enojo, la contienda, si no tienes una comunión con Dios como debes. Lo que va a venir a hacer es como lazo y te va a enredar. Te enreda, cuando puedas te controla. ¿Qué dice la palabra del Señor? Capítulo 18 y versículo 6. Los labios del necio traen ¿qué? Y su boca las azotes ¿qué? Con tu boca tú crías contienda de volada. Porque tú sabes cómo usar tu boquita y tu lengua largota que traes para las contiendas. Y no hay comunión, hermanos. La cosa más triste, hermanos. La cosa más triste es una contienda. Y siempre busca uno una contienda. Capítulo 20 y versículo 3. 20 y capítulo 3. 20 y versículo 3. 20 y versículo 3 de Proverbios. Honra es el del hombre dejar, ¿qué, hermanos? Mas todo insensato se envolverá ¿en qué? Honra, hermanos. Es que tú tengas una comunión con Dios todos los días. Y eso ayuda. La razón que muchos tienen contienda. Y mire, tú no puedes tener comunión con Dios y entrarle de volada a una contienda. No. Tú puedes entrarle a una contienda rápido porque tú no tienes comunión con Dios. Eso eliminará muchos disgustos y muchos malentendimientos, muchas rencillas, muchas murmuraciones. Si solamente nuestra comunión con Dios no nos deja tener esas contiendas que dañan nuestro espíritu, nuestro ánimo, nuestro deseo de servir a Dios, nuestra vida cristiana y nuestro servicio a Dios, hermanos. Nos envuelve y no nos ayuda.
capítulo 26 y versículo 20. Puestos de pie, por favor. Si algo necesitamos en estos días en nuestra iglesia es una buena comunión los unos con los otros. Ustedes, hermanas, necesitan que tener dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Ustedes, hombres, necesitan que tener una dulce comunión, y ustedes también, jóvenes y señoritas. Pero esa comunión va a tener que empezar con Dios. Y no va a empezar aquí en la iglesia, empieza en tu casa todos los días, hablando con Dios, llenándote de la palabra de Dios y viviendo una vida como Dios manda. Esa comunión te va a ayudar. Capítulo 26, versículo 20. Sin leña se apaga ¿qué? Y donde no hay ¿qué? No hay ¿qué? Es lo que pasa, huele chismosos y chismosas. Por eso hay contienda, hermanos. Dios lo dice. Le echan leña al fuego, el fuego está, contienda, échele. Y muchos de ustedes son buenos, hermanos. Son buenos. ¿Ustedes nunca tenían perros en el barrio que se peleaban? ¿Y saben por qué se peleaban? Porque usted los animaba a que se pelearan. ¡Órale! Les gustaba ver los pleitos. Hermano Clemente, se recuerda que nosotros teníamos a Rini ahí y usted tenía un perro, ¿cómo se llamaba? Chapulín. Y de ahí el hermano, ¿cómo se llamaba? El que vivía enfrente de mí, hermano, Steve. Él tenía esos perros que tienen el hocico aquí morado. Chao. Y el chao era malo. Nos asustaba. Y a veces salía ahí bien maloso. Y Rini yo lo tenía calmado acá. Él nomás estaba mirando a Rini. Pero un día dije yo, le voy a echar a Rini a él a ver qué va a hacer. Y el hermano Clemente también tuvo parte en eso. Y ese perro que corría todo el tiempo cuando era un pleito, el Chapulín, allá también andaba. Y nosotros trajimos a Rini. Y le hicimos que se viniera para acá el perro, el chao. Y se dejó venir. Y Rini estaba abajo de la casa de nosotros. Y ahí es donde le gustaba pelear. Que se le viene el chao, hermanos, y Rini lo agarra y le da una buena, mi perro. Y nosotros, órale Rini, Rini, ponle Rini. Oiga, hermano, le dio una porrada al chao cuando vino el hermano Steve. A nosotros ya casi quebraba compañerismo con nosotros por causa de los perros. Pero ¿sabe lo que hicimos nosotros? Tremendos, andar. Y aquí en la iglesia, así son unos de ustedes. Hay una contienda y usted se hace de un lado. Oh, hermana, sí, dígale. Yo, hermana, no se deje, órale, pégale, mira. Mira, de veras, hermano. No, hombre. Oyó lo que está diciendo. No oyó lo que. ¿Qué dijo? No lo oyó. Y ustedes son como agitan. Y ustedes, como dice, el que mata al perro y el que le detiene la cola o la pata son culpables. ¿Es lo que se dice? ¿Cómo va? Tanto peca el que mata al perro como... Mire, ya ando por otro lado. Tanto peca el que ¿qué? El que agarra la pata. Yo voy por ahí. ¿Qué dice? El que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Oh, ok. Yo estoy con el perro, ¿verdad? Estoy bien, pero es vaca. Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. ¿Estoy bien?
Ah, ok, gracias, hermano, gracias. Ese es el punto bueno de que se van a recordar toda la noche, ¿verdad? Amén. Pero ustedes son así, hermano. Y las contiendas vienen porque ustedes agitan contiendas entre los hermanos. No hagan eso. Y los jóvenes, oh, you gonna let her talk to you like that? I wouldn't let her talk to me like that. I slap her. I kick her. I fight her. There's no problem. Leave it alone. You have fellowship with the Lord. You ain't going to be contentious. You ain't going to look for disagreements. Por eso necesitamos hoy en día, hermanos, como cristianos, en esta noche decir, Señor, ayuda a que mi comunión esté más cerca a ti, para que yo no sea contencioso y yo no sea el cristiano que no alumbramos en medio de un mundo tan oscuro. Y por medio de mi vida, que me vieran que yo estoy discutiendo y peleando y todo, va a decir, a este hermano nuevo. Y dice, si esos son los cristianos, ¿para qué ando aquí yo? Y ahí uno dice, ¿por qué no viene aquel hermano nuevo? Usted le ayudó para salirse. Los vio allá en el parking lot contendiendo. Allá arriba de un bus contendiendo. Aquí en la iglesia en un cuartito. Allá en la escuela dominical, el cuarto de cuna. Allá, aquí en el coro. Allá en el parking lot. Allá lo sugiere. No, bien, al otro que yo le diga que vaya para allá y que mueva esa, hágalo. ¿Para qué está aquí? ¿Para qué está? ¿Qué problemas hay? Vamos a pedir que Dios nos ayude. Tener una comunión dulce con el Señor para que no haya las contiendas que traen conflicto. Para que no haya las contiendas que traen conflicto. Vamos a orar.